En Los españoles naturales, los indios de Chiapas y la fiscalidad durante el primer periodo gaditano, me he dado a la tarea de estudiar un tema y un periodo que han llamado poco la atención de los investigadores interesados en la historia de Chiapas. Centro mi atención en 3 años que fueron particularmente complicados para las autoridades españolas y para los habitantes no solo de Chiapas, sino de la mayor parte de los territorios americanos de la corona española. Y es que la invasión del ejército francés a España, la abdicación de Fernando VII, eh, el surgimiento de los movimientos insurgentes en América y la promulgación de la Constitución de Cádiz alteraron la vida cotidiana de estas sociedades y propiciaron cambios o intentos de cambio importantes en todos los ámbitos de la vida social. Uno de los ámbitos que se vio afectado con mayor notoriedad fue el de la fiscalidad y en esto enfoco mi atención en el artículo. De esta forma, el argumento que expongo es el de que las circunstancias que he mencionado propiciaron cambios en las distintas fiscalidades a las que estaban sujetos los indios. Es importante señalar para aquellos lectores que no están familiarizados con el periodo colonial que en aquella época las personas estaban sujetas a distintos regímenes fiscales. Por un lado, pagaban impuestos a la Real Hacienda, dada su condición de vasallos del rey. Por otro lado, entregaban ciertas cuotas a la iglesia, dada su condición de creyentes. Y finalmente, contribuían a las haciendas municipales de las localidades que habitaban, dada su condición de vecinos o naturales de ellas. A grandes rasgos, los indios, que son a quienes yo dedico mi atención en este estudio, pues pagaban a la Real Hacienda el tributo, entregaban raciones y brindaban servicios a sus párrocos, a cambio de lo cual pagaban por los sacramentos cuotas más reducidas que el resto de la población y finalmente entregaban cuotas para alimentar sus cajas de comunidad, que era como se conocía en aquella época a las haciendas públicas de sus pueblos. En el caso del Reino de Guatemala, al cual Chiapas perteneció, estos cambios comenzaron a darse a partir de 1812, luego de que el capitán general de Guatemala ordenara la abolición del tributo con la finalidad de que los indios se mantuvieran leales a la corona. Sin embargo, para cubrir el déficit que esta medida causó en las finanzas públicas, las autoridades de Guatemala dispusieron el cobro de una capitación de emergencia que se conoció como suscripción patriótica, la cual consistía en que cada individuo, sobre todo los antiguos tributarios, pagaran una determinada cantidad de dinero anualmente, cantidad que, como muestro en el artículo, fue negociada entre los cabildos de los pueblos, los párrocos y sus subdelegados. Además, con la desaparición del tributo, la cuota que los tributarios pagaban para alimentar la caja de comunidad que se desprendía del tributo también tuvo que ser reconfigurada y se estableció una nueva contribución. Aunque en la mayor parte de los pueblos los indios aceptaron pagar esta nueva carga, en San Bartolomé de los Llanos, hoy Venustiano Carranza, los principales y el común de los indios se rehusaron a pagarla y ello dio pie a una insubordinación que preocupó mucho a las autoridades en ese momento. Finalmente, las Cortes de Cádiz abolieron por medio de un decreto los servicios y raciones que los indios daban a los párrocos y en su lugar establecieron que de ahí en adelante debían pagar las mismas cuotas que se cobraban a los españoles y ladinos por los sacramentos. Esta disposición despertó el rechazo de la mayor parte de los pueblos, quienes argumentaron que su pobreza no les permitiría hacer frente a este gasto. Sin embargo, algo que he querido enfatizar en este artículo es que las respuestas de los indios fueron muy diversas y dependieron de la lectura que los moradores de cada pueblo en conjunto o incluso en lo personal hicieron de las circunstancias que vivían. Así, por ejemplo, mientras que en la mayor parte de los habitantes de los pueblos rechazaron este decreto, los indios de los pueblos aledaños a Ciudad Real, quienes estaban obligados a dar mantenimiento a las iglesias y conventos de esta ciudad, vieron con un ánimo muy distinto esta reforma y pues al enterarse de ella,
pues retiraron rápidamente a los habitantes de sus pueblos de este servicio tan pesado. Ya para terminar, me parece importante resaltar que el trabajo que presento muestra que en el caso de Chiapas, la mayor parte de la población india aceptó las nuevas medidas fiscales o bien las rechazó, pero sin recurrir a la violencia o al desafío directo de la autoridad. En este sentido, la estrategia de los cabildos fue aducir el estado de pobreza en el que se encontraban los habitantes de sus pueblos, a fin de que las autoridades provinciales les permitieran, y cito textual, seguir como hasta aquí sin que por esto se entienda que no besaremos los soberanos decretos de las Cortes. Aunque el estado de alarma que Chiapas experimentó a partir de 1812 por la presencia de la insurgencia novohispana en Oaxaca generó las condiciones para el estallido de la única protesta violenta de indios que he documentado, la cual tuvo lugar en San Bartolomé de los Llanos, como indiqué, también creó un ambiente favorable para que las tibias resistencias que los indios emprendieron, pues dieran resultado, ya que las autoridades provinciales buscaron a toda costa, en vista de la proximidad de los rebeldes, mantener el orden en los pueblos. Y bien, por mi parte sería todo y los invito a leer este artículo, así como los otros trabajos publicados en el nuevo número de la ya muy reconocida revista Al Liberal. Muchas gracias.